Buenas tardes. Estamos otra vez aquí por la buena voluntad de Dios, listas para aprender mucho y todo lo que el Padre nos va a enseñar con este capítulo 6 de Primera de Reyes. Hoy estamos a octubre 23 del 2021 y vamos a empezar a orar. Gracias te damos, Señor Padre, por permitirnos un sábado más poder estar utilizando esta plataforma que por tu buena voluntad nos permites tener. Gracias porque podemos ahondar en tu palabra y quedar muy conscientes de lo que tú quieres de nosotros como piedras vivas. Gracias, Padre. Te pedimos especialmente por Trudy, que hoy cumple años, que la bendigas y la protejas siempre. Y te pedimos por Dianita, por su hijo Emanuel. Tú sabes cuáles son las necesidades que tiene para este martes y te lo ponemos a tu disposición para que tú hagas tu voluntad perfecta. Te pedimos también por todas las peticiones de cada una de las personas que está aquí. La escuela para la hija de Ida, Señor, abre las puertas y cada una de las peticiones que tú sabes de cuáles son y de las personas que han de escuchar después. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo venga y more sobre nosotros para que lo que digamos sea exclusivamente tu voluntad, tu palabra, que nada sea dicho erróneamente. Y te pedimos, Padre, que tú también vengas al corazón y al espíritu de cada uno de los oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Yeshua. Amén. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una especie de resumen de lo que sucedió en Primera de Reyes, capítulo 5. Acuérdense que Salomón ya está listo para empezar a construir el templo del Padre en Jerusalén. Se dirige inmediatamente al rey de Tiro y de Sidón, que queda en el Líbano, arribita, en el norte de Israel. El rey se llama el rey Hiram, y el rey está dispuesto a ayudar a Salomón en todo lo que le pida, porque David, el padre de Salomón, dejó una amistad muy profunda con Hiram y él está muy agradecido y muy comprometido con ayudarle a Salomón en todo. Salomón le pide bastante cedro y también bastantes piedras. Él dispone de 30,000 trabajadores que los capacita y los turna para que vayan a Líbano a trabajar por un mes y descansar 2 meses. Y aparte tiene otros trabajadores que son de carga pesada. Irán está muy de acuerdo en que Salomón va a darle la comida para su pueblo. Es una gran cantidad de harina y de aceite para que su pueblo pueda comer en ese mientras están preparando para todos los cimientos y la edificación del templo. También es muy importante ver que Irán dice que le dice al Todopoderoso, le dice, bendito sea Yahweh. No sabemos si él se convirtió al Padre porque era pagano del Líbano, o no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero la expresión que dice es muy bonita. Sabemos muy bien que Salomón dedicó las piedras preciosas, grandes, labradas para los cimientos, y no dejó nada, nada, no escatimó en nada para que todo fuera de la mejor calidad. Entonces ahí nos quedamos en el capítulo 5. Y ahora vamos a empezar con el capítulo 6. Dice, en el año 480, después de que
los hijos de Israel salieron de Egipto, o sea, 480 años hace que salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, o sea, Salomón ya tiene 4 años reinando. En el mes Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Yahweh. La casa que el rey Salomón edificó a Yahweh tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver, dice aquí, el templo de Salomón tenía 60 de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Estos son codos. Y acuérdense que 1 metro es aproximadamente 3 codos, porque eran más o menos 30 centímetros. Y para poder darnos una idea de cuánto es, a 60 lo multiplicamos por 3, 6 por 3, 18, entonces nos da 18 metros de largo, 2 por 3, 6, era 6 metros de ancho y 3 por 3 son 9, o sea, 9 metros de alto. Eso era lo que tenía el templo de Salomón. Como pueden ustedes ver, era una construcción pequeña, no era muy grande, porque son las especificaciones. Acuérdense que el capítulo pasado vimos que Primera de Crónicas dice que David recibió del Padre todas las especificaciones de cómo hacer el templo y todos los detalles. Exactamente así como Moisés recibió las instrucciones del Padre en el monte Sinaí, así David lo recibió. Además, vimos que David ya dejó bastante preparación hecha, bastante oro, bastante plata, metales, y solamente faltaba lo más pesado, que eran los troncos de cedro y de ciprés y las piedras con las que estaban haciendo este, este edificio. Entonces sabemos que las medidas del tabernáculo eran 14 por 5 por 5 codos. Eso significa que las medidas del tabernáculo eran más o menos aproximadamente 4 veces el tamaño del tabernáculo. Entonces el templo que construyó Salomón no era muy grande, no era muy grande. Alguna de ustedes me podrá decir por qué el templo no necesitaba ser tan grande. ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué siendo pequeño era así suficiente? Lo importante es que tuviera bastante espacio en el atrio. Acuérdense que los atrios son el patio, lo que está alrededor del tabernáculo, que es donde sí iba a poder estar la gente. Entonces, el templo no necesitaba ser tan grande porque la gente no iba a entrar ahí. Acuérdense que los únicos que podían entrar ahí eran los levitas, los sacerdotes que estaban a cargo de las cosas del lugar santo, y solamente al lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. ¿Ok? Entonces así estamos hasta ahorita, como vamos aquí en la lectura. Vamos en el versículo 3. Dice, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Vamos a ver qué es eso. Vamos a ver qué es eso de estas construcciones.
Bueno, entonces aquí tenemos el templo de Salomón. Vamos a ver. Ok. Este es el templo de Salomón y aquí ahorita hasta lo que vamos, hemos visto en la lectura, dice que el pórtico era la parte que estaba adelante de la entrada al tabernáculo. O sea, esta parte de aquí es el pórtico. Ujú. Es muy importante porque en una de las lecturas del Nuevo Testamento dice que Yeshua, Jesucristo, se paseaba por el pórtico del templo de Salomón. Bueno, en aquel entonces era el templo de Herodes cuando él vivió. El pórtico tenía dos columnas de cedro y arriba tenía unas decoraciones de flor de lili. Estos dos eran muy importantes, muy importantes. Después lo vamos a ver por qué. A uno lo llamó la base y a otro lo llamó la potencia o la fuerza. Entonces, este Salomón hizo este pórtico. Era algo como una antepuerta antes de entrar al tabernáculo. ¿Okay? Vamos a continuar. Y dice que hizo las ventanas. Vamos a ver las ventanas. Aquí están las ventanas. Y dice que las ventanas las hizo angostitas por fuera y por dentro eran anchas. ¿Las pueden ver? Era una especie así como de tragaluz. No era para que se estuvieran asomándose. Como se fijan, están altísimas las ventanas, pero era para que entrara luz. Ujú. Bueno, entonces ahí nos quedamos, vamos a continuar. Dice en el versículo 5, en el 4 dijo, e hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera, o sea, como un tragaluz. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y el lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. ¿Qué es eso? Que fue lo que hizo Salomón. Bueno, aquí tenemos todos los troncos de cedro, ¿se acuerdan? Forman parte del techo como también de las estructuras. Aquí no los podemos ver porque ya están todo forrado con madera de cedro y después todo esto con oro. Y Salomón hizo una cosa muy, muy buena, es que es esto que hizo en los lados, en los dos lados del tabernáculo y en la parte de atrás. ¿Qué es eso que hizo? Entonces dice que este primer compartimento era de de cinco codos y el otro de 6 y luego el otro de 7. ¿Para qué servían? Era para almacenar. ¿Se acuerdan que a los sacerdotes les llevaban el pueblo harina, aceite, granos y entonces tenían que tener un lugar donde almacenar todo y tenía que tener una forma para que los alimentos se conservaran? Ese es las cosas que hizo al lado de del templo. Si se fijan, para no tener que estar quitando pedazos de la estructura o de la pared del templo, él lo que hizo fue una especie de gradas. Esta grada era más chiquita y luego la siguiente grada era más grande, de tal manera que ahí metieron los tablones de cedro para poder almacenar más comida. Y había unas escaleras que dice aquí que unas escaleras de caracol que servían para ir de este nivel a este nivel y luego al otro nivel. Todo muy bien diseñado. Acuérdense que el diseño se los dio Dios a David.
El Todopoderoso se lo dio y él lo tenía ya todo bien estructurado, aunque a él no se le permitió llevarlo a cabo. Vamos a continuar con el versículo 6. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho y el del medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Como les dije, no quería empotrar nada aquí, entonces hizo aquí unas gradas. En los videos que les mandé se nota muy bien la primera grada, que es la más grande, y luego la otra menos, y luego la otra menos. Y ahí se empotraron esos tablones para ir almacenando. Muy bien. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Muy importante, las piedras ya estaban acabadas. ¿De dónde venían? Venían del Líbano. Acuérdense, en la parte norte de Israel. Entonces dice, y cuando se edificó la casa, las fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro, ningún otro instrumento de hierro. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo fue que hicieron todo eso? Imagínense la logística que tuvo que haber tenido Salomón, la sabiduría que el Padre Todopoderoso le dio para poder tener todos los materiales, todas las piedras exactamente con las dimensiones que tenían que tener, todos los troncos, todo lo tenía que mandar pedir de tal medida. Ya tenía que llegar hecho a Jerusalén y solamente ensamblar. Era como una casa que iba a ser ensamblada porque ahí no hubo ningún ruido de hierro, nada, ni hachas, ni martillos, ni nada que se tuviera que utilizar el hierro. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Esto es muy importante. Es algo elemental para eh, nuestra relación con el Padre. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a empezar a ver las citas bíblicas que les pedí que buscaran. Y empezamos con la primera que está en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 18. Del 18 al 22. Listas, dice. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Porque está Yeshua hablando en el templo y él está con 2 cuerdas echando fuera a todos los que estaban vendiendo en el atrio. ¿Y por qué está tan enojado Yeshua? Porque están vendiendo ahí. Porque ese atrio donde están vendiendo era designado para que estuvieran los gentiles, pero los fariseos los habían echado fuera, más lejos del templo, lo más lejos que pudieran, porque ellos no querían nada que ver con los gentiles. Entonces, dicen los fariseos, le preguntan aquí a Yeshua Jesucristo, ¿y tú con qué autoridad haces esto de venir a desbaratar todas las vendimias que tenemos aquí en el templo? Y él les contesta. Y los judíos respondieron en el 18, Juan 2, 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Por qué has desbaratado todo nuestro mercado? Respondiendo Yeshua y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En 3 días lo levantaré. ¿A cuál templo se estaba refiriendo Yeshua? Claro, a su templo, a su cuerpo,
que está en clave porque él sabía muy bien que iba a morir y que en 3 días iba a resucitar. Entonces, esta es una clave para que nosotros entendamos eso de las piedras que no pueden ser tocadas con nada que tenga hierro. No pueden nada que tenga hierro. Y hay un motivo muy importante. Sí, y entonces en el versículo 20, y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. O sea, aquí ya estamos hablando del templo de Herodes, no el templo de Salomón. El templo de Salomón se terminó en 7 años, pero Yeshua estaba viviendo cuando estaba en firme el templo de Herodes. Y se dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días dices que lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento está claro que los altares que van a construir los antepasados no pueden ser hechos con piedra que ha sido tocada por hierro? Vamos a empezar. Deuteronomio 27. Deuteronomio está al principio de la Biblia. Es uno de los primeros 5 libros que escribió Moisés. Deuteronomio 27. Vamos a leer el capítulo 5. ¿Ok? Aquí está todavía Moisés vivo. Le dice Jehová, Yahweh, a Moisés, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro, nada de hierro. En este templo tampoco podía entrar ninguna piedra que hubiera sido tocada por hierro. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Josué 8. Josué está para adelante, unas cuantas páginas adelante, Josué capítulo 8, versículo 30 y 31. Ok, listas. Dice, entonces Josué edificó un altar a Yahweh Dios de Israel en el monte Ebal. 31. Como Moisés, siervo de Yahweh, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra, de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Yahweh y sacrificaron ofrendas de paz. Estos 2 altares que hemos visto, las piedras, no debieron haber sido tocadas por hierro. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque, fíjense bien, este tiene un simbolismo enorme. ¿Por qué saldrá esto? ¿Cómo le quitaré esto? Felipe. ¿Algunos de ustedes saben cómo quitarle esto que está disabled, lo de compartir la pantalla? ¿En dónde lo tienes, Almita? Lo que pasa es que no sé exactamente dónde está tu computador. ¿En dónde estás? ¿En dónde te dice disable? ¿En toda la pantalla? Aquí hay un cuadrito. Almita, en la parte de abajo debe haber como 3 punticos, a veces aparece 3 punticos, ahí abres y ahí a veces sale, no sé si ahí te aparezca en tu computadora así. Los 3 puntitos, ¿por dónde deben de estar?
En la parte de abajo, Almita, en la tabla, en la parte de abajo, en el borde ¿Qué quieres de hacer? abajo a veces Perdón, aparece. Almita. Dice que está host disable attendee screen sharing, o sea que no puedo hacer compartir la pantalla. ¿Sigues grabando? ¿Quieres parar la grabación? ¿Ok? Ok, te vamos a poner en pausa. Ya puedes hacerlo. Muy bien. Ahora vamos a ver si quiere aceptar esto. Ahora sí. Gracias, Erendira. De nada, Almita. Ok, entonces vamos a ver cuál es el motivo por el cual las piedras no podían estar hechas, cortadas con hierro. Hierro. Algún micrófono está prendido, está abierto. Cierra tú todos los micrófonos, Almita. Ya. Ok, ya están cerrados todos. ¿Está bien así? Ok. Ok. Entonces, ¿se ve bien la imagen? Sí, perfectamente. Dice, vamos a ver por qué las piedras no debían ser cortadas con hierro. El hierro es un metal para quitar la vida. Las espadas, las lanzas, los clavos. El hierro es un metal para quitar la vida. Y el templo es un lugar para preservar la vida. Por lo tanto, en el templo de Yahweh debe haber ausencia de muerte. Otra vez, el hierro es un metal para quitar la vida. Todas las armas estaban hechas con hierro y el templo es un lugar para preservar la vida. Por lo tanto, en el templo de Yahweh debe haber ausencia de muerte. Uh-huh. Los creyentes debemos ser piedras vivas, por donde no ha pasado instrumento de muerte sobre ellas. ¿Qué es esto de instrumento de muerte? Claro, todo lo que se refiere a lo que digamos con nuestra boca, nuestras actitudes, nuestras acciones en contra de las otras personas, sean creyentes o no sean creyentes, pueden ser instrumentos de muerte. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos como Yeshua dice que si nosotros actuamos de tal o cual manera, estamos siendo instrumento de muerte. Y entonces nuestras vidas no pueden ser utilizadas para formar el edificio que es la casa de Todopoderoso. Si me considero piedra útil para edificar la casa del Padre, tengo que eliminar todo lo que vaya a significar muerte para otro. Otra vez, si yo me considero piedra útil para edificar la casa del Padre, acuérdense que dice Apocalipsis que la casa del Padre está constituida por todas las piedras que representan a cada uno de los creyentes y cada piedra embona perfectamente bien, embona. Y tienen que estar de tal manera que formen parte del templo de Dios. Si yo me considero piedra útil para edificar la casa del Padre, tengo que eliminar todo lo que vaya a significar muerte para otro. Vamos a ver a qué se refiere todo esto. Vamos a ir a las citas que les puse aquí. Primero, vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro.
está muy cercana del Apocalipsis. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2. Nosotros tenemos que entender por qué, si nosotros queremos formar parte del templo sagrado de Yahweh, por nuestra boca, nuestras acciones, nuestros testimonios, no debe de haber pasado el hierro. El hierro simbolizando algo que le produzca a otros la muerte. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, desde el 1 hasta el 12. Dice, Pedro nos recomienda, desechando pues toda malicia, todo engaño, desechando toda hipocresía, desechando toda envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si tú quieres ser piedra viva en ese templo espiritual del que vamos a formar parte. O ya se está construyendo más bien. Versículo 4. Acercándonos a Él como piedra viva. ¿Cómo que las piedras van a estar vivas? Las piedras palpitan. Si ustedes tienen un reloj, todos los relojes están hechos con una piedra que se llama el cuarzo y palpita cada segundo. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice que nosotros tenemos que ser piedras vivas para edificar la casa espiritual. 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Cuál es esa piedra principal? Yeshua, Jesucristo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Quieran o no quieran, la desechen o no la desechen, ha venido a ser la cabeza del ángulo de esa construcción del templo espiritual, que es Yeshua Jesucristo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Cómo que piedra de tropiezo y piedra que hace caer? Claro, a los no creyentes los hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas nosotros diferente, totalmente diferente de aquellos que tropiezan. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué les parece lo que dice Pedro? Piedras vivas, tenemos que ser piedras vivas. Y precisamente Santiago, capítulo 3, nos va a decir cómo podemos ser piedras vivas, porque a veces esta boca la utilizamos para hacer piedras de tropiezo. Vamos a buscar Santiago. Santiago está unas páginas antes que Primera de Pedro. Entonces vamos a leer el capítulo 3,
de Santiago, versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy poco pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Así también la lengua. Estamos aquí hablando de la lengua, de la boca. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. La lengua puede encender un gran bosque. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre muchos miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Por qué? Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, porque llena de veneno mortal. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. De una misma boca sale bendición y maldición. 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Eso es imposible. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer para que nuestros cuerpos simbolizados con piedras vivas formen parte del templo espiritual del Padre? Tenemos que refrenar la lengua. Y Yeshua nos va a poner muchos ejemplos que vamos a ver a continuación cuando esté en el Sermón del Monte. Listas, vamos a Mateo 5. Acuérdense, Mateo está en el Nuevo Testamento. Forma parte del primer libro de los Evangelios. Vamos a Mateo 5. Yeshua está en el Sermón del Monte. Y él exactamente dice que él no vino a destruir la ley, que él vino a cumplirla, pero hay muchas cosas que los fariseos han inventado o han torcido. Y él lo que viene a decirnos es exactamente cómo debe de ser, de acuerdo a cómo el Padre la ordenó, pero ha sido torcida. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ver todo esto? Porque nosotros queremos ser piedras vivas, que no hayan sido tocadas por el hierro, el hierro que produce muerte a otros. Entonces, vamos a empezar con Mateo 5, 21. Dice, Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare es culpable de juicio. Sabemos muy bien que no matarás es un mandamiento muy fuerte. Pero, dice Yeshua, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, que se enoje. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Fatu es decirle a una persona, tú no eres creyente, tú te vas a ir al infierno, tú no tienes nada que ver con el mundo espiritual, tú no vas a recibir la vida eterna. Fatu, ¿qué estamos haciendo con nuestra lengua? Como dice Santiago, somos instrumentos de muerte, piedras por las que así ha pasado el hierro. Y es precisamente lo que no quiere el Padre, que por nuestras piedras vivas pase el hierro, que es motivo de muerte. Vamos a ver otro ejemplo. Todo esto que está haciendo Yeshua es aclarando los mandamientos que fueron dichos, pero han sido torcidos por los fariseos. Vamos a ver versículo 27 y 28 del mismo Mateo 5. Y oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No nada más hacer el acto total, es solamente con verlo. Hierro, piedras cortadas con hierro, fuera, no pueden formar parte de la estructura del templo espiritual del Padre. Vamos a ver versículo 31 y 32. También fue dicho, dice Yeshua, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fueron lo que les dijeron los fariseos. Si la repudias, dale carta de divorcio. Y las repudiaban por cualquier cosa. Es que le echan mucha sal a la comida. Vámonos, carta de divorcio, fuera. Y es que huele muy feo, no se baña todos los días. Fuera, carta de divorcio. Por cualquier minuciosidad les daban carta de divorcio y los fariseos estaban conformes. Pero Yeshua dijo, y también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero, dice él, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Todo eso producto de el hierro en las piedras, que dejan de ser piedras vivas. Vamos a ver versículo 33 a 37. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, o sea, no jurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Lo dijo Yeshua, la ciudad del gran rey. 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto es de mal proceder. Eso, jurar, es meter hierro. Producto de muerte para los otros. Creyentes o no creyentes. Versículo 38. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso era muy famoso en aquel entonces. Pero, dijo Yeshua, yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. 42. El que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero, Yeshua dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad porque los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Piedras no cortadas con hierro. Piedras que no producen muerte a otros, aún a los enemigos. Qué enseñanzas tan tremendas nos dejó Yeshua. Vamos ahora a Mateo 6, del 1 al 4. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La alabanza de los hombres, esa es su recompensa. 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Piedras vivas para el templo del Todopoderoso. Vamos a ver Mateo 6, 5, 8. 5, 8. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Que los vean los otros hombres que están orando, esa es su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 8. No hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Evitar vanas palabrerías y querer ser vistos por los otros que estamos orando. Piedras no cortadas por hierro, piedras cortadas por la mano del Todopoderoso, sin hierro. Vamos a ver el último ejemplo, pero no significa que no hay más. Yeshua dejó muchos ejemplos de cómo estaban haciendo los fariseos erróneamente, cómo estaban enseñando erróneamente. La clase pasada vimos también una muy importante que ellos les decían a las gentes, si tú tienes dinero y vas a dar al templo y tus padres tienen necesidad, no, olvídate de tus padres, no les des. Primero es el templo. Jamás. Yeshua dijo eso incorrecto. Eso es meter hierro en la piedra porque produce muerte. 6:18. 6:18. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dice, perdón, 6:16. 16. Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos te mudan sus rostros para mostrarlo a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. O sea, se ponen polvos blancos o cosas para que se vean bien demacrados. 14. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Piedras no cortadas con hierro. Piedras que no provocan la muerte
de otro. Piedras vivas, cortadas, labradas por la mano del Todopoderoso. Y esas son las piedras que se utilizaron en el templo de Salomón. Ahora sí, vámonos otra vez a Primera de Reyes, capítulo 6. Supongamos que estas son las piedras del templo de Salomón. Okay. Las piedras no podían ir una sobre otra. No. Y las piedras que traían desde el Líbano ya estaban todas labradas, con una textura perfecta, con las medidas exactas, porque así las tuvo que pedir Salomón. Las piedras tenían que estar como embonadas de tal manera que no se cayeran con cualquier terremoto o movimiento, porque no llevaban nada de cemento. Estaban cortadas con tal precisión que parecían como rompecabezas. Y así fue hecho el templo de Salomón. Entonces, antes de que empezaran a construir el templo, ya Salomón tenía que tener todas las piedras y tenían que saber qué piedra va en cuál lugar y cuál va encima de cuál. Todas las medidas tenían que ser perfectas. El templo de Salomón tenía 60 de largo por 20 de ancho y 30 de alto, codos. Acuérdense que son más o menos 3 codos por cada metro. Entonces, las medidas del tabernáculo eran 14 codos por 5 por 5. Era bien chiquito el tabernáculo. O sea que el templo era solamente aproximadamente 4 veces el tamaño del tabernáculo. Solamente 4 veces. ¿Cómo le podemos hacer? Multiplicamos, por ejemplo, 20 por 3 o lo que nos den. Y en 20 por 3 es 3 por 2 son 6, ahí son 6 metros, porque le ponemos un punto y se hace la conversión a metros. Miren cómo más o menos estaban embonadas las piedras. Estas piedras están sacadas de Machu Picchu, el templo allá en Perú. Pero las piedras no están pegadas con ningún cemento. Están cortadas de tal manera que embonan perfectamente una con la otra. Así fue hecho el templo de Salomón. Los cortes estaban tan perfectos, todo estaba tan bien diseñado que era nada más ensamblar todo. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con el versículo. Nos quedamos en el 7 y dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. El hierro es motivo de muerte. Muerte para nuestros hermanos o
aunque sea para los no creyentes. Dijo Yeshua que no debemos de tratar mal ni insultar a los no creyentes. Versículo 8. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Entonces aquí tenemos aquí se ve mejor. Aquí tenemos lo que ya les dije, dónde almacenaban todo. Entonces la primera grada era de 5 codos, 6 codos y 7 codos. Y en medio tenían unas escaleras, porque tenían una puertita. Entraban por aquí y había unas escaleras de caracol para subir a los diferentes niveles. Y ahí almacenaban todo lo que los levitas recibían. Versículo 9. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Todo tenía estos troncos de cedro que estamos viendo aquí en el techo. Bueno, todas las paredes están sostenidas por los troncos de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, sí, condicional, le está diciendo a Salomón, sí y solo sí, anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo, Salomón, mi palabra que hablé a David tu padre. En el original se entiende como que el padre le está hablando a Salomón y le está diciendo, sí, y solo sí, si tú cumples con los decretos y mandamientos. Pero si no lo haces, ¿ok? Yo como quiera sigo con mi plan. Yo sigo con mi plan porque yo conozco a mi pueblo. Yo tengo un pueblo que me sigue y son piedras vivas, cortadas con mi propia mano, labradas a la perfección, sin nada de hierro. 13. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. El Padre conoce a los suyos. Y sí moró el Padre a través de la nube, esa la Shekinah, en el lugar santísimo. 14. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo, desde la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento, o sea, el piso, con madera de ciprés. Aquí podemos ver cómo quedó de majestuoso todo lo que hizo. Todo esto cubierto por oro. Hasta el piso era oro. Primero acuérdense que estaban las piedras y estaban los troncos y luego lo recubrió todo con oro. Y puso 5 lámparas en cada lado. La menorá. Y puso también las mesitas con los panes, con los 12 panes. Versículo 16. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo.
Aquí se puede apreciar el lugar santísimo. Aquí están los querubines y en medio estaba el arca del pacto, la cual incluía las tablas o los mandamientos, la vara de Aarón y un poco de maná. Todo cubierto de oro también. 17. La casa, esto es el templo, delante tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Aquí está todo cubierto con oro. Acuérdense que este diseño se lo dejó el Padre Todopoderoso a David. Versículo 19. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner ahí el arca del pacto. Aquí tenemos el arca del pacto. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. O sea que el lugar santísimo era un cubo, 20 por 20 por 20. ¿No les parece curioso que la Nueva Jerusalén también es un cubo? 21. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. 23. Hizo también el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Eran enormes estos querubines, a comparación del tamaño del arca. 25. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. 26. La altura de uno era de 10 codos y asimismo la de otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Aquí están las alas, una tocando una pared, la otra tocando la otra pared y las otras alas se tocaban entre sí. 28. Y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Y la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Vamos a ver qué es eso de 5 esquinas. Vamos a ver. Aquí no se ve. Aquí tampoco. Bueno, los marcos de las puertas tenían 5 niveles de profundidad, así como decoraciones muy bonitas. 32. Las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmera y de botones de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Si se fijan, todo aquí adentro eran palmeras, querubines, botones de flores. Todo eso era el motivo de lo que había, de los engravados en oro que había hecho Salomón. Sí, aquí también se ven las palmeras, ¿las ven? Las palmeras, los querubines, los botones. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo.
34. Pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. O sea que eran como plegadizas, se doblaban. 35. Y el tallo en ellas, y talló en ellas querubines, palmeras y botones de flores, las cubrió de oro ajustado a las tabelladuras. 36. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas, de una hilera de vigas de cedro. ¿Cuál es eso del atrio? El atrio es como si ustedes dijeran el patio. Es esta parte de acá donde la gente podía estar. También podían estar acá. Tenían diferentes atrios. 37. Y el 4º año, en el mes Sif, se echaron los cimientos de la casa de Yahweh. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. ¿Y qué es lo más importante que aprendemos en este capítulo? Piedras que han sido labradas por el Padre. Exactamente. Labradas. Sin utilización de hierro, que es motivo de muerte. Y con esto terminamos el capítulo 6 de Primera de Reyes. Vamos a ver quién quiere participar, que abra su micrófono una por una. Wow, Almita, o sea que podemos decir que Salomón fue un arquitecto, porque mira cómo hizo todo de perfecto. Sí. Él tenía todo el plano, todo el diseño que se lo había pasado su padre, pero el diseño fue hecho por Dios, pero él fue, por eso vimos en el capítulo 5, dice que Dios le dio gran sabiduría a Salomón para la construcción. Eso te iba a decir, la sabiduría que tiene Salomón. Sí, la Sí. sabiduría. Es que a veces nos quedamos así con la idea de que el único ejemplo de su sabiduría es La cuando del bebé. el bebé, que lo iba a partir en 2, pero no, él tuvo mucha sabiduría para muchas otras cosas. También eso de que mandaba a los trabajadores por un mes y descansaban 2, eso es gran sabiduría, mucha motivación. Y también algo muy importante es que entonces si no utilizaban hierro para cortar las piedras, ¿con qué las cortar? Pues aquí no lo indica, no sabemos, pero Dios le tiene que haber dicho a Salomón cómo. Y Salomón se lo dijo al rey Hiram del Líbano. Cómo cortarlas, de tal manera que las piedras del templo no podían ser cortadas con hierro. A mí me queda una intriga que tú dices que es chiquitito, pero se ve como si fuera una cosa súper majestuosa, gigante. Pero No, también las medidas parecen chiquititas. y las medidas, fíjate, de frente el templo solamente tenía 6 metros. ¿Qué son 6 metros? Nada. Nada. Y de profundidad tenía 18 metros, es todo. Eran chiquitos porque nadie podía entrar ahí más que los sacerdotes, y hasta dentro el sumo sacerdote. Entonces no había necesidad de que fuera grande. Lo que sí era necesario de que fuera grande eran los atrios, porque ahí sí iban a estar las gentes. ¿Ok? Almita, yo quería comentarte una cosa, Sí. que también lo que estabas explicando del hierro, hay otro versículo en Mateo, capítulo 26, versículo 51, que dice, que donde Yeshua dice que le cortaron la oreja al soldado, ¿te acordás? Y Yeshua mismo dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Exactamente. Wow, está bueno eso, Iris. Sí, gracias.
y también que cuando se refiere a oísteis que fue dicho, ¿cómo era oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Quería comentarte que esa ley pertenecía al código de Hammurabi, que era de Babilonia, que ellos traían de Babilonia. No sé si alguna leyó el código de Hammurabi, es impresionante las leyes. No lo he leído. Pásalo, Iris. Impresionante. Yo lo saqué de internet. Ah, ok. Impresionante. Hay que leerlo para poder dimensionar la misericordia del Eterno, ¿no? Porque ellos, según ese código, se regían, pero ¿qué pasaba? Si vos viste que cuando ellos pensaban que una persona acusaba a la otra, ¿no es cierto? La ley decía que tenían que atarlo de pies y manos al acusado, supuestamente, y tirarlo en el Nilo. Ajá. Si el acusado se salvaba, quiere decir que era inocente. Ah. Así que vos mirá, entonces, cómo las leyes son diferentes, ¿no? Y el Eterno, la misericordia, porque ¿quién se podía salvar atado de pies y manos? No sé. Por eso también cuando recibieron a Moisés, lo tomaron por inocente, porque dijo, hijo de los hebreos es este. Y lo tomaron por inocente, porque la canastita no se había hundido. Por esa ley, las leyes del código de Hammurabi. Fíjate nada más. Interesante. Bueno, hasta aquí, porque la verdad que fue muy descriptivo todo el capítulo por las medidas del templo y todo como el Eterno lo había diagramado, ¿no? Ok, ¿alguien más? Espectacular. Alma, ¿qué diferencia que hace aquí el Señor de los metales? Porque el hierro se usa para matar, pero el oro es un metal precioso que adornó por dentro todo el templo. Sí. Sí. Entonces, un metal inocente. Exacto. Digo que es perfección. Sí. Un metal kosher. Exacto. Sí. Por eso todo mundo quería ir a ver el templo que había construido Salomón. Aunque no podían entrar, pero por fuera. Pero también recordemos que dice que nos va a refinar como al oro, dice la palabra. Sí. Claro. Sí. Pero este capítulo habla de los dos metales, habla del hierro y habla del oro. Sí. Uno como tamé y el otro como tajor. En contraposición. Exactamente. En contraposición. Sí. Pero todos los ejemplos que nos da Yeshua en el Sermón del Monte, qué bárbaro, qué tremendos ejemplos. Y oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y oíste que fue dicho, pero yo os digo. Qué ejemplo tan tremendo nos ha dejado. ¿Alguien más? Mateo. Almita, una pregunta. Sí. La entrada al templo dice que da al is, pero es para que cuando entre la gente no le dé la espalda al sol, ¿cierto? ¿Es por eso? Es Sí, correcto. en la espalda al sol. Sí, por Pero eso cuando salen... todos los templos siempre están hechos que la puerta es de al este. Todos. Pero todo, ¿a qué templo te refieres? ¿También las iglesias que uno conoce normalmente? ¿También están hechas así? Me refiero a las sinagogas. Yo no sé. Ah, ok. Creo que las católicas no. No creo Claro, de lo conocimiento. que pasaba era lo siguiente, el templo
que estaba mirando al este, miraba la salida del sol. Y como la mayoría de las religiones babilónicas adoraban al sol, por eso esta puerta tenía que estar, cuando vos entrabas, le dabas la espalda a la Babilonia, le dabas la espalda al sol. Espalda al sol. Para no adoración. Ujú. Como una está darle la espalda al sol, como no adoración. Gracias. Acá por mi casa hay una sinagoga, pero la entrada la tienen al sur. Al sur. Sí, está al sur. La entrada de la Estaba sinagoga. al norte. Qué raro, ¿eh? ¿Verdad? Raro. Claro, pero esta era la entrada al templo, pero al templo de Jerusalén. Ujú. Esa tenía que estar así, de esa forma. Las demás no dice, porque la sinagoga que viste segura está en Estados Unidos, no está en Jerusalén. Esa puede tener la entrada para donde quiera. Sí, Eso debe ser. sí, porque no están en Jerusalén. Ok, le voy a poner en pausa. ¿Cómo ven? Sí, ora y Ok, le voy a poner en pausa y vamos a orar. Gracias, Padre. Porque qué ejemplos tan fabulosos, tan maravillosos nos has dado, Padre. Y cuántas cosas no teníamos en cuenta que forman parte de ese hierro que no debe de existir en nuestras bocas ni en nuestras actitudes para poder formar parte de las piedras vivas de tu santuario espiritual. Gracias, Padre, porque nos has permitido ser zarandeadas y querer pedirte perdón por algunas cosas que hemos hecho y que hemos dañado con hierro a nuestros amigos o enemigos, familiares o cercanos o lejanos. Señor Padre, permite, Padre, que nosotros podamos ser piedras vivas y ser eliminados del hierro que produce muerte. Llévanos con bien esta semana, protégenos de todo mal y de todo virus. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ponerle pausa.